Buenas chachos, vamos a hablar sobre el síndrome constitucional. Alguna literatura lo menciona como síndrome consultivo o síndrome tóxico. Es muy importante hablar sobre esto dado la alta malignidad a la que está asociada este síndrome. Entonces nos hacemos la pregunta de que si hablar del tema es importante, y claro que es importante, es un reto en la atención primaria, debemos sospecharlo y poder actuar oportunamente. Traigo a colación un caso clínico de un varón de 82 años con antecedentes de hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica y fibrilación anticoagulado. En estudio por un cuadro de 6 meses de evolución de pérdida significativa de peso mayor a 10 kilogramos y hiporesia, asociando disfagia a sólidos con situación funcional previa excelente. El paciente había consultado a su médico de atención primaria por melena 2 años antes, objetivándose en analítica anemia de perfil ferropénico que se trató empíricamente con hierro oral, sin realizar estudio etiológico en dicho momento. A la exploración destacó francacaquexia, así como hepatomegalia, la TAC de tórax abdomen objetivó múltiples nódulos hipercaptantes de contraste en fase arterial que sustituían el parénquima hepático, así como múltiples conglomerados adenopáticos retroperitoneales. Finalmente, en la gastroscopia se confirma una neoplasia ulcerada a nivel de la unión esófago-gástrica. El paciente se trató de manera paliativa hasta su fallecimiento. Aquí tenemos la TAC tórax y abdomen, obviamente ya con compromiso metastásico a nivel hepático, la gastroscopia con la lesión ulcerada y obviamente el paciente no fue de alguna manera abordado en cuanto a tiempo y las pruebas paraclínicas que tenemos a disposición de una manera eficiente. Entonces, en cuanto al síndrome constitucional, básicamente está definido por la presencia de tres datos semiológicos, el trío de oro, el trío de ACES. Es astenia, adelgazamiento, que hace referencia a la pérdida involuntaria de peso, y a la anorexia. Es un síndrome con relativa prevalencia, con múltiples etiologías. Requiere de tiempo de anamnesis y exploración física. Hay que individualizar a cada paciente y obviamente tienden a necesitar la derivación a otros niveles de complejidad en la atención y muchos eh, médicos o trabajadores de la atención primaria no le prestan, digamos que, mucha atención cuando los pacientes relatan sintomatología como astenia. Entonces, estas tres manifestaciones clínicas se van a presentar acompañando algunos procesos tumorales, infecciosos, inflamatorios o funcionales, resultando siendo sencillo hacer el diagnóstico etiológico definitivo. Sin embargo, en otros casos, pues se van a presentar con síntomas inespecíficos y sin otro hallazgo relevante de pronto en el examen físico, la anamnesis, que orienten, y ahí pues ya va a ser un reto para el médico de atención primaria. Entonces empezamos desglosando los términos. Tenemos que la astenia es la sensación de falta de energía o agotamiento físico mental, no necesariamente asociado a ninguna actividad física, que conlleva la disminución de la capacidad de trabajar y llevar a cabo las tareas habituales. Es un motivo de consulta frecuente en atención primaria. Aproximadamente el 25% de los pacientes que acuden a consulta van a referir este síntoma. Muy importante mirar de que puede aparecer de forma aislada, dilucidando un carácter funcional como es la ansiedad o trastornos psicológicos o psiquiátricos. Va a estar de pronto también manifestado o unido a otras manifestaciones inespecíficas de la enfermedad subyacente, que puede de alguna manera significar una enfermedad seria, y en otros aspectos, otro grupo, pues pacientes que ya tienen una enfermedad de base y en cuanto a que la astenia se va a presentar, digamos que de alguna manera, pues por el progreso natural de la enfermedad. Es importante de alguna manera, pues poder clasificarla en cuanto al tiempo, la temporalidad. De menor a un mes, pues estamos hablando de una astenia aguda, subaguda de 1 a 6 meses y crónica mayor a 6 meses. Hay literatura que menciona sobre el síndrome de fatiga crónica o el síndrome de astenia crónica ya cuando son mayor a 6 meses, y pues digamos que es otro abordaje y de alguna manera pues se escapa de esta charla. Entonces, es importante de alguna manera también uno poder diferenciarlo desde el origen, si ya sería un origen funcional, como ya mencionaba antes, la parte psicológica y psiquiátrica, o si ya es un de origen orgánico, sobre todo en pacientes
que estén de alguna manera pues relatando de que esa astenia aumenta con el ejercicio y que va a estar mejorada con el reposo. Hay que preguntar sobre los fármacos que toma el paciente, factores psicosociales como la actividad física extrema, si los pacientes tienen insomnio, el embarazo también obviamente va a producir astenia por esa demanda del flujo metabólico, obviamente porque hay de alguna manera pues otro ser ahí de alguna manera desarrollándose, el sobrepeso, el envejecimiento, pues también va a estar relacionado a que los pacientes comiencen a manifestar astenias. Los síntomas acompañantes, pues en cuanto a la anamnesis, nos van a dar una pista y nos orientan para descartar etiología. Siempre hay que descartar presencia de signos de alarma como la pérdida de peso involuntaria, la linfadenopatía, los signos de enfermedad cardiorrespiratoria, obviamente la enfermedad cardíaca, sobre todo la falla cardíaca se ha relacionado con la astenia, la apnea del sueño, los síntomas de sospecha de malignidad como pacientes que refieran hemoptisis, rectorragia, sangrado posmenopáusico o el relato de algún nódulo mamario. Aquí tenemos una tabla sobre las causas de astenia, vemos que es multietiológico, por así decirlo. Tenemos demasiadas causas, tanto psiquiátricas, psicosociales, de alteraciones del sueño, ya estaríamos hablando de causas funcionales, como había repetido ya anteriormente, las causas orgánicas con las causas endocrino-metabólicos, ya por alto, de alguna manera alta demanda, alto consumo, sobre todo pacientes con hipertiroidismo o pacientes que tengan un feocromocitoma, también van a hacer por ese alto consumo, pues relatar astenia, enfermedades reumatológicas importantes, las enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el VIH y pues el cáncer. Obviamente el tratamiento del cáncer también va a generar astenia, sobre todo eh, pacientes pediátricos, lo que es la quimioterapia va a generar bastante, de alguna manera, pues, que ellos refieran astenia. Importante, los psicofármacos, como los hipnóticos, los opioides, también los antihistamínicos y la fibromialgia, que también se está relacionado con procesos, digamos que neuronales, de alguna manera, pues la asociación entre la fibromialgia y trastornos de ansiedad o trastornos psicológicos ya se ha estudiado bastante y pues estos pacientes también pueden referir a astenia. O sea, acá tenemos un pequeño algoritmo para de alguna manera pues resumir lo que se había comentado antes, importante lo que es la anamnesis, si es una astenia o una fatiga simple, por lo general los pacientes lo van a referir como debilidad o fatiga, importante los antecedentes, la calidad de vida, la hora de sueño que están teniendo los pacientes, sobre todo en estos tiempos donde a veces también ya el sueño pues se ha disminuido, digamos que la cantidad de horas que las personas pues dedican al sueño, también por la cantidad de trabajo, también por la parte académica o también por el hobby del celular, pues los pacientes no duermen las horas que deberían dormir recomendadas y pues refieren también esta sintomatología de astenia. La exploración física importante, astenia con fiebre siempre está dilucidando un problema orgánico. Es muy infrecuente que los pacientes por problemas funcionales pues presenten astenia y fiebre, entonces digamos que es un signo de alarma y que nos debe alertar a nosotros tempranamente y hacer el abordaje de alguna manera pues rápido. Mirar el estado general, si está perdiendo peso, si hay algún tipo de hipotensión ortostática, si hay algún tipo de hipertiroidismo, algún tipo de nódulo que encontremos en la exploración física, si hay algún tipo de linfadenopatía. Y pues si nosotros de alguna manera abordando al paciente con la anamnesis y la exploración física encontramos como tal un diagnóstico, pues se le da manejo etiológico. Si no, pues nos tocaría solicitar las pruebas complementarias. De alguna manera es importante mencionar que no hay que gastar enseguida todos los cartuchos, por así decirlo, pero tampoco hay que dormirse en los laureles. Entonces tenemos unas pruebas complementarias que se puede utilizar en cualquier nivel de atención, como son los cuadros hemáticos, las plaquetas, BCG, el ionograma, obviamente en contexto de pacientes con hiponatremia, mirar la función renal, la función hepática. En cuanto a la radiografía de tórax y la ecografía abdominal, pues ya depende también de la sintomatología que estén relatando los pacientes acompañados de la astenia. Todavía no hay un consenso como tal con cuál de las dos empezar, entonces digamos que se individualiza cada caso
Es importante también que si los pacientes pues refieren dolor abdominal, pues se empezaría a entrar una con la ecografía abdominal. Y si ya encontramos, aparte de las pruebas complementarias, pues el diagnóstico, pues se le da manejo. Y si todavía hemos encontrado como tal el diagnóstico, tenemos otras pruebas que se pueden plantear, como una hemoglobina glicosilada en busca de diabetes, LDH. La LDH pues también está relacionado con criterios de malignidad, entonces es importante también pedir lo que es la CPK, la bilirrubinemia, las pruebas de función hepática, importante también lo que es la serología de VIH, también pues si de alguna manera el paciente relata una tos crónica, pues obviamente no se puede dejar de sospechar tuberculosis. Y si ya con esto pues encontramos el diagnóstico, se le da manejo etiológico y si no, pues se le hace un control de la astenia, pues se le puede mirar, de alguna manera estamos hablando de un síndrome de astenia o fatiga crónica y pues se le da de alguna manera también importante pues un seguimiento a 1 a 6 meses. Acá otro algoritmo para ver si está asociado con la pérdida de peso o sin pérdida de peso para de alguna manera eh, mirar si es una causa funcional, una causa metabólica o una causa inflamatoria. Una causa inflamatoria muy de alguna manera relacionada a las neoplasias y la causa metabólica obviamente con procesos en cuanto a hipofisiario, suprarrenal, tiroideos y ogonadales. Ahora continuamos con la pérdida de peso involuntaria, que es el núcleo del síndrome constitucional. Se define como la pérdida de peso por disminución del tejido graso y a veces acompañada de disminución de masa muscular, pero no hay que confundir con sarcopenia o caquexia. La sarcopenia es la disminución ya del tejido muscular, o tampoco hay que confundirla con la pérdida de peso por deshidratación. Este término va a excluir la pérdida de peso como consecuencia del tratamiento, por ejemplo, en pacientes que tengan pérdida de peso debido a la terapia con diuréticos o en pacientes con insuficiencia cardíaca o como resultado de una enfermedad conocida. UpToDate menciona que la pérdida de peso significativa es más del 5% en 6 meses a 12 meses. Más del 5% en 6 a 12 meses. Pero otra literatura van a mencionar que es 5% en 3 meses y 10% en 6 meses. Me parece mejor esta última, dado de que nos va a permitir, nos va a permitir en un tiempo menor pues comenzar el abordaje diagnóstico y no esperar hasta 12 meses para nosotros empezar a buscar las causas de esa pérdida de peso involuntaria. Ahora, se estima que entre el 15 a 20% de los pacientes adultos mayores van a presentar una pérdida de peso involuntaria y se les hace un seguimiento de 5 a 10 años. Entonces, también pues el envejecimiento va a ser un predictor independiente de la pérdida de peso involuntaria, el tabaquismo y la mala salud autoinformada. En estos pacientes es importante evaluar el peso en relación con la ingesta, la misión de defecación, si tiene algún tipo de cirugía, sobre todo las cirugías bariátricas, el ejercicio, si tiene amputaciones y definir si en realidad es una pérdida de peso involuntaria. Algunos estudios mencionan que la pérdida de peso, el 50% de los pacientes que la refirieron en realidad no tenían una pérdida de peso involuntaria. Entonces hay que definir desde la anamnesis, pues el paciente nos puede dilucidar con manifestaciones que esté presentando, como por ejemplo de que refiera que ya los pantalones le quedan mal, se les caen, la ropa le queda, eh, por así decirlo, le queda muy grande ya la ropa, eh, tiene que utilizar, antes tenía un pantalones L, ahora le toca utilizar pantalones M, porque si no le quedan desajustados. Si, por ejemplo, en los adultos mayores es muy frecuente que ellos acudan a consulta con su esposa, también las esposas pueden referir de que lo ven más delgado de lo normal, los hijos, los familiares también nos pueden dar datos sobre ello. Entonces, siempre hay que buscar como tal, a través de la anamnesis, datos que nos digan el paciente para confirmar esa pérdida de peso. Si tenemos historias clínicas de antes, que ya tengan como tal objetivizado el peso, pues
En la consulta podemos pesarlo y mirar si en ese tiempo que ha pasado pues ha disminuido como tal el 5% en 3 meses o el 10% en 6 meses. Entonces con eso lo podemos hacer fácilmente. Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos de que en esta corte prospectiva con una muestra bastante significativa de 2.677 pacientes, se vio de que el 33% de los pacientes que relataron pérdida de peso involuntaria terminaron teniendo algún tipo de neoplasia maligna. El 37% tuvieron desórdenes orgánicos, sobre todo enfermedades gastrointestinales. Dentro del estudio se vio de que las enfermedades bucales eran la segunda causa dentro de las enfermedades gastrointestinales en ocurrir, o en prevalencia de alguna manera. Y pues entonces es importante en cuanto al examen físico mirar la parte bucal también. El del 14 al 15%, enfermedades psicológicas, sobre todo la ansiedad, y el 15% restante no se le encontró como tal una causa que explicara la pérdida de peso involuntaria, pero lo siguieron a 5 años y se dieron cuenta que el 5% de esos pacientes pues terminaba siendo una neoplasia maligna. Acá tenemos una tabla que nos menciona las causas, la etiología de la pérdida de peso involuntaria, muy parecida a lo que vimos en cuanto a la astenia, importante las enfermedades gastrointestinales, como ya mencionado, además de mala absorción, enfermedad de Crohn, úlcera péptica, las neoplasias, en orden también de frecuencia que produzca pérdida de peso involuntaria gastrointestinal, obviamente pues hay una mala absorción ahí, los pacientes sienten eh, ellos relatan sensación de llenura rápido con pocos alimentos, hematológicos importantes y sobre todo también en pacientes pediátricos, patologías neoplásicas renales, infecciosas, otra vez haciendo a colación importante lo que es el VIH, tuberculosis, y las psiquiátricas que tienen bastante incidencia, como tal la depresión, la ansiedad. La depresión es, de alguna manera, haciéndose el abordaje, pues, por los antecedentes, por de alguna manera, las manifestaciones cotidianas que nos relatan. Y también hay ciertas escalas que uno puede hacer dentro de la consulta para definir si los pacientes tienen una alta probabilidad de estar padeciendo depresión. También están las farmacológicas y las no médicas, como tal las socioeconómicas, pacientes que no tienen de pronto los ingresos o que comienzan a tener dificultades económicas, pues les toca en cuanto a la dieta tener otro tipo de alguna manera, pues eh, recetas o dietas para poder ahorrar dinero y pues estos pacientes terminan perdiendo peso. Hay predictores de malignidad como tal la edad, mayores de 80 años, leucocitosis mayor de 12.000, albúmina sérica menor de 3.5, fosfatasa alcalina mayor a 300 y la LDH mayor a 500. También son pruebas que podemos pedir nosotros en atención primaria y que nos pueden de alguna manera pues tener algún tipo de predictor de malignidad y hacer pensar que ese paciente del síndrome constitucional está relacionado a una enfermedad neoplásica maligna. Entonces, importancia del examen físico, tenemos que una corte de 101 pacientes, 12 de 22 pacientes, es decir, el 55% diagnosticados con cáncer como la causa de baja de peso, poseía un hallazgo anormal en el examen físico. Es decir, si usted busca, encuentra. En otro estudio se encontraron hallazgos físicos anormales en el 59% de los pacientes a quienes se les diagnosticó una neoplasia maligna u otras causas orgánicas de pérdida de peso. Los hallazgos físicos anormales estuvieron presentes en solo el 3% de los diagnosticados con un trastorno psiquiátrico o que no fueron diagnosticados después de una evaluación y seguimiento exhaustivo. Entonces usted debe hacer, nosotros debemos pues como médicos hacer un examen físico bien completo, orientado también a la anamnesis que nosotros, o la sintomatología que el paciente nos esté relacionando, cefalocaudal, mirando la apariencia general. Los pacientes pueden tener un efecto plano, obviamente en pacientes que tengan enfermedades psiquiátricas, cabeza y cuello, hay que mirarle la parte de queilosis, glositis, obviamente enfermedades bucales que se relacionan en un alto porcentaje, hay que hacerle un examen dental,
hay que mirarle si presentan linfadenopatía, si presentan adenopatías cervicales, supraclaviculares, que nos estén hablando de algún tipo de metástasis, examen cardiopulmonar, buscando pacientes con algún tipo de alteración en la parte cardíaca o pulmonar, examen abdominal, examen cognitivo y también pues mirar si los pacientes refieren a algún tipo de dolor en el examen abdominal, que son muy importantes. Cáncer gástrico en Colombia es uno de los más frecuentes y los pacientes pueden relatar síntomas de llenura rápida, dolor abdominal y tras de eso síndrome constitucional mayor de 45 a 55 años, muy probable que sea un cáncer gástrico. Entonces la anorexia, que ya es el último término que conforma la triada, es la pérdida del apetito, se da a múltiples procesos, es como que vaya de forma progresiva y va a llevar, obviamente si no se revierte, a la muerte. Es muy frecuente en enfermedades infecciosas también, lo mismo que digamos que la misma, casi que la misma etiología que los otros dos términos. Y también está pues ya aunque un capítulo aparte lo que es la anorexia nerviosa. Igual también importante mirar la parte de la pérdida de peso, la temporalidad, pacientes que pierden peso progresivamente, es más probable que sea algo, una enfermedad orgánica, o, a diferencia de pacientes que comienzan a perder peso, vuelven y suben, pierden peso, vuelven y suben, que ya sería como un patrón temporal ondulante. Entonces el diagnóstico, ya vamos dilucidando lo que tenemos que hacer con con la información de las diapositivas pasadas, es la anamnesis, una buena historia clínica y completa, el examen físico, los laboratorios básicos y a las imágenes dependiendo también pues la parte de la sintomatología que refiere el paciente. Si encontramos dolor abdominal, pues podemos utilizar de entrada una ecografía abdominal o también nos podemos ir de entrada con un ataque de abdomen, mamografía, si pacientes encontramos en el examen físico algún tipo de nódulo mamario, eh, puede también lo que es el ataque de cráneo en pacientes que refieran síntomas neurológicos o cefalea con signo de alarma, aunque no es muy común que los pacientes con procesos tumorales a nivel cerebral pues refieran pérdida involuntaria de peso, pero sí pueden ser ya lesiones metastásicas que estén comprometiendo otro órgano y que debuten con pérdida de peso involuntaria. Y pues aquí tenemos los laboratorios en la tabla 2 que son de alguna manera no costosos y son fáciles de pedir y los tenemos a la mano. Acá el algoritmo que también resume todo lo que hemos hablado y nos llevamos para la casa de que la anamnesia es una herramienta diagnóstica fundamental en estos procesos. El objetivo inicial consiste en destacar la presencia de patología grave. Usted o sea, no hay que dejar pasar a estos pacientes y que después lleguen ya con algún tipo de enfermedad avanzada que ya no podamos hacer nada sino cuidado paliativo. No hay que mandarlo al especialista si tenemos algún tipo de duda, mandarlo al especialista sin ningún examen anteriormente pedido. Nosotros iniciamos el abordaje y si ya definimos con las pruebas complementarias que necesita algún tipo de evaluación por especialidad, pues que ya el paciente tenga el abordaje inicial. Y las pruebas diagnósticas más invasivas se van a reservar para aquellos casos en los que se tenga una determinada sospecha diagnóstica o presencia de síntomas de alarma. Entonces no pedir mucho, pero tampoco dejar que nos coja la tarde. Pues muchas gracias, espero que le haya servido algo especial.